Acaban de escoitar vostedes este domingo ás 10:30 da noite, último capítulo de Serra Moura. Está seguindo Serra Moura, José? No. Pero que faz, si non chegas cos pés ao suelo, José? No, que os conozco divinamente. Como yo soy más bajo, tú coges y te colocas en un sitio más alto para ver todo esto. Sin manos. Y no, yo también, sin manos. No. Yo puedo hacer así y no me pasa nada. Tú sabes, Josemi, que moitísima xente de Galicia non sabe que eres galego, que eres de Vigo. Es un problema de la gente, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? No mío. Claro, o sea, tampoco me preocupa, ¿eh? Tampoco me preocupa nada. A ver, pero digo, tú ahora estás... Vamos, que normalmente yo debo ser de Bosnia-Herzegovina apellidándome Sieiro. Pero tú vives en Galicia ahora. No, yo estoy pasando esta época tan complicada. Pero estás en Vigo ahora. Bueno, porque estoy pasando esta época tan complicada en Vigo. Claro, porque estoy muchísimo mejor en Vigo que lo que puedo estar en Madrid. En Madrid tengo un piso en la calle Velázquez y aquí tengo un piso con la ría delante, con otra historia, es otra historia. Yo puedo estar donde me dé la gana. No, perdona. Pero no te cabrees. Todo es bueno. No, es que ¿por qué estás tú ahí como metiendo eso? No me ataques, que es peor, ¿eh? Pero digo eu, José... No me ataques, que es peor, ¿eh? Que antes era bizco, ahora ya no, ¿eh? Pero antes era más malo todavía que ahora, ¿eh? Josemi, digo que tú tienes un piso bon, pero tú tienes pasta. ¿Quién? Tú, ¿tienes pasta o no? Bueno, mira, yo hoy te digo de verdad. ¿Pero sí o no? Vamos a ver, no, es que no es así. Es que primero hablar de dinero es una cosa muy vulgar. En segundo lugar, la cuestión del dinero ahora, quién tiene dinero ahora, quién no lo tiene, dónde está el tema. Digamos que yo lo que tengo es un buen pasar. ¿Un buen? Pasar. ¿Y qué es? Un buen pasar. Bueno, nada, vamos a dejarlo porque no nos vamos a entender nada. Nada, yo ya lo sabía. Lo sabía. Que te vexo é estupendo, ¿eh? Lo sabía. ¿El qué? Te estupendo. ¿El qué? Que te vexo estupendo. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué no? Bueno, porque tes más de 60 años. No, tengo 70. ¿70? Sí, Pues tengo estás 70. Espectacular. Ya ves. No, físicamente espectacular. Ágil, ¿no? Pues sí, claro. No, claro. ¿Qué pretendes, que me ponga aquí a bailar? No. Ah, bueno. No. Vouche presentar a unha amiga que creo que admires moito, que é Eva Iglesias. ¿Eva Iglesias? Eva, a nuestra Ah, Eva. bueno, es que es Eva, no sabía el apellido. Bueno, yo lo que pasa es que a Eva le daría la medalla de oro al trabajo, por lo que he visto hoy. Se ha caracterizado 80 veces con buen humor, riéndose todo el rato. Es muy guapa, tiene una dentadura preciosa. Tiene una dentadura preciosa, es agradable, es simpática. Y sabes que canta que flipas. ¿Ah, sí? Vais a cantar Yo, aquí en cambio, canto fatal, pero como está lloviendo fuera, no pasa nada. ¿Va a cantar algo, Eva Iglesias? No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte el champán. Ahora en serio, cuando estábamos ahora en la publicidad, ahora en serio, cuando estaba en la publicidad, estaba me diciendo Josemi, esta Eva, no sabes lo que tienes aquí, es espectacular, a tía, graciosa, guapa, trabajadora, espectacular. Oh, casi me emociono, es que te he muchísimas visto, nena, gracias. entrar y salir corriendo, lo mismo salía vestida de lagarterana, que salía vestida de gallega, que salía vestida de asturiana, que salía vestida de flamenca. Bueno, una cosa impresionante. No quiero llorar. Es verdad. Porque tú, ahora en serio, Josemi, ¿tú viste alguna vez este programa? ¿Conocíalo? No. Que te digo que no, a ti te he visto yo en la televisión nacional, Arrasé ahí, ¿eh? No, yo creo que no. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no sabía, no te he seguido tanto como para saber, pero es que he visto un detalle por parte de alguien muy feo. Sí. Hoy aquí. ¿Por qué? Porque dijeron de repente, igual que en la televisión, claro. Triunfó igual que tú le hiciste ¿cómo se llama? ¿Cómo llamáis a eso? Una peineta
pero imponente a quien lo dijo, a la voz que lo dijo. A mí no se me escapa una, querido. O sea que... Pero, ¿verdad que? ¿Verdad? Sí, sí. Pero No, bueno, porque no fue tiene a nada que Madrid ver. a Antena 3 y arrasé. con todo. En Antena 3 arrasaste. Mal, salió mal. Bueno, pero eso no tiene nada No que ver. pasa Vamos nada. a ver. Exactamente, o sea, yo es que esas cosas, es como el que compra un coche y a unos le da buen resultado y a otros no. ¿Qué tendrá que ver una cosa Aún con- Pues tú eres igual con un coche. José, no tiene nada que ver. Tienes Bueno, da igual. Eva, contanos. Tiene una cosa limitada en el fondo, o sea, Contanos, es Eva. un Vamos a éxito ver, a mí limitado, tenemos- una utilidad limitada. Todos los que estamos, todos los que dirigís programas en el fondo tenéis una época limitada. Unos duran más, como por ejemplo María Teresa Campos, pues duró mucho, tal, y un día ya no duran, ya se van. Hay un caso que no es así, o más grande. Me vas a decir del hermano de mi concuñado, No, del hermano de tu concuñado. ¿no? No, voy a decir de un Lo presentador. he dicho mal. presentador que leva tinta. Mi cuñada tiene una hermana casada con un médico que se llama Tista, que es hermano de Galloso. ¿Vas a ir por ¡Sí, ahí? señor! Señor. Me ha salido, ¿a qué ibas por ahí? Sí, yo he ido al programa de ¿Conoces a Galloso Galloso. personalmente? Sí, claro. ¿Y Land Rover? Nunca vi el Land Rover, no sabías Pues nada. no sabía nada. Ya te he dicho que cuando me hablaron de Land Rover creí que era una cosa que patrocinaba Land Rover. Y llamé a ver en la calle y le dije, nena, ¿qué es esto de que ahora estáis patrocinando también un programa de televisión? ¿Qué va? ¿Chamache a dos coches? ¿Eh? ¿Chamache a persona que A ver trabaja en la calle, que es la que lleva Land Rover, la Jaguar Land Rover. O sea, tú... Sí, chamaste. Pero, ¿Y qué te pero dijo? ¿cómo que sí? ¿Por qué me haces esas preguntas así, sí? ¿Qué te crees, que te voy a mentir yo a ti o No, cómo? no. Ah, bueno. Eva, sácame de aquí. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Sácame. Siéntate bien. Esos zapatos, eso es... nadie lleva esos zapatos ya de ese estilo, así, ¿eh? Con No, lo que pasa es que Con nadie se los fantasía. puede pagar todavía. Bueno. Dalle. Vamos a ver, a mí gustaríame xogar... A mí Mira el respeto. cinturón. A ver. No, déjalo, si esto es para... É que che vin, sabes que pasa? Esto es para otra gente. Vinche moito ouro, chamou a atención. Anda, siéntate, anda, siéntate. Siéntate, porque qué lástima. Y cuidado, Eva. Eres Eva. simpático, Eva, ¿eh? Eres simpático y encajas todo divinamente, que es lo que me gusta. Hai xente que vive con xente como esta na casa, Cuidado, que isto aquí é media hora. Bueno, A ver, Eva, dalle. a min gustaríame facer un xogo con vos dous, porque Josemi, ti conoces a vida de todos os famosos, sabes, máis No ou creas, menos. algunos no, porque no me interesan nada. Bueno, pero máis menos sí. E Roberto, Sí. bueno, Eu conozco ao rei emérito, a Juan Carlos I. En serio, Sí. Non che flipou este comentario? ¿Por qué? Se parece normal. Sí, ¿por qué no? Tú conoces ao rei Yo emérito? sí. ¿Por? bueno, resulta que eu hoxe entereime de que hai unha páxina en No me internet. gusta nada lo de rey emérito, me gusta más rey padre. A él non lle gusta tampouco, me comentou Por a última eso, vez, me claro, dixo. ni a nadie normal. Roberto, non me chames A ver, emérito. nena, perdona, hija, que continúa, cielo. Que dijo que hai unha páxina en internet que ahora os famosos cobran por facer vídeos de dedicatorias. Que eu isto non sabía. Ao chegar, Un saludo ao chegar a casa voume meter eu nesta página. Eles métense na página e buscan un famoso, imagínate. Roberto Vilar, quero que saludes a meu cuñado que está de cumpleaños. E